A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más de TV Plus, acá en Punto de Vista, donde traemos siempre temas de actualidad, temas que atañen a la realidad de nuestro país. Hoy vamos a hablarles sobre el Conservatorio Castella, esta institución educativa que ha sido noticia en las últimas semanas, sobre todo por la venta, supuesta venta de el Teatro Castella, que está ubicado en la Sabana. Y bueno, pues ha habido sobre este tema toda una polémica, estudiantes que dicen que no quieren que pues ellos pierdan el teatro, una fundación que dice que se necesita la venta de este teatro para construir otro donde está ubicada la institución en el barrial de Heredia. Bueno, para este tema los diputados mandaron a llamar a los miembros de la fundación del Castella. Compareció el señor Gustavo Rojas, quien es el presidente, dio explicaciones de la posición que ellos tienen sobre esta venta del teatro, y quien arrancó lo que fue la presentación de los legisladores, sobre todo sus dudas, fue la diputada herediana Katia Rivera. Don Gustavo, usted como presidente de la fundación, ya ahorita mismo está mencionando con plena seguridad, como abogado que usted es también, que los terrenos son precisamente de la fundación. Si nosotros vemos años atrás, creo que hay que hacerse la consulta. ¿Qué es lo que pasa en ese historial para que un terreno en que una parte es donada por el padre de Castella y luego hay otra parte, esto dentro del teatro, que sabemos que se compra con fondos estatales y por eso existe la placa que se había desaparecido por un tiempo y luego ya volvió a aparecer, que dice que es del gobierno de Orlich? Se hace ese mix entre la herencia y lo comprado por el Estado, que se pone, sí, a nombre de la fundación. Una fundación que posteriormente sabemos que queda inactiva y que vuelve a estar activa en el 1 de diciembre del 2020. Es aquí cuando usted asume, en este caso, la presidencia. Sabemos que 10 años antes su papá era el presidente de la fundación y usted como asesor legal presenta una acción contra el Estado solicitando un alquiler por los terrenos donde funciona el Castella. En ese entonces estaba solicitando $3 millones por la propiedad de la Sabana, $18 millones por la propiedad en el barrial de Heredia. Además, mientras que estaba todo el proceso, el alquiler mensual de $16,900 y $126,400 por los inmuebles de la institución educativa. O sea, con esas acciones, la percepción, por no decir la realidad, dejémoslo en la duda mientras tanto, es, o sea, en todo momento ustedes se quisieron apoderar de terrenos que, si bien están a nombre de la fundación, todos sabemos que esta mezcla que se da en el auditorio y por supuesto la compra con bonos agrarios por parte del gobierno, donde se encuentra el Liceo Conservatorio de Castella, ubicado en Barrial de Heredia, es una entidad pública. Tal vez legalmente usted puede defenderlo, éticamente no tengo el cómo, o sea, puedan llegar a decir simplemente, esto está en nombre de la fundación y lo quiero adquirir. Más que aquí sería como en una de los artículos de la carta de la fundación, y entiéndase, cuando me refiero a fundación, no me refiero a la instancia, sino el momento en donde se crea esta asociación
dice claramente que el interés es que esto siempre sea para el tema de la educación y la enseñanza. En ningún momento es para hacer venta del mismo. Entonces, ya cuando usted fue presidente del SINAR, usted intentó vender el SINAR y no logró hacerlo. Ahora en este momento, donde usted tiene ese acceso en esa figura del presidente de la fundación, usted intenta nuevamente ver cómo hacer la venta, en este caso del teatro, y a como todos percibimos, ya usted va en busca de cómo hacer lo mismo del negocio con el lugar de El Barrial. El 1 de diciembre del 2020 se vuelve a activar la fundación con usted en calidad de presidente. En ese momento entonces iniciaba el Poder Judicial un proceso para activar la fundación privada, alegando entre otras cosas que por falta de personería jurídica no se podía disponer de los dineros de expropiaciones de los terrenos. Eso es usted como presidente el que lo dice. En ese momento el ICE paga a la fundación 84 u 82 millones de colones como parte de esa expropiación, y estamos hablando que es terrenos en El Barrial de Heredia. Entonces, usted, ¿qué hace con ese dinero, con esos 82 u 84 millones? Perdón. Sí, señor. Bueno, primero que nada... En su tiempo, don Gustavo, para atender, el tiempo de la diputada, usted puede contestar. Gracias. Primero que nada, la fundación nunca ha estado inactiva. Una cosa es que por periodos específicos la fundación estuvo acéfala en virtud de la muerte de mi padre originalmente, luego porque se murieron otros funcionarios de la fundación, luego por algunas razones que nunca entenderemos, el registro retrasaba las actas donde se hacían nuevos nombramientos de la fundación. Entonces, para que quede claro, la fundación nunca ha estado inactiva. Ha estado en determinados periodos de tiempo acéfala, cierto. ¿Cuál es lo otro que me preguntó? Sobre los dineros de la expropiación del ICE que le entrega a la fundación. Usted está haciendo una afirmación que es cierta, son 82 millones de colones. Es más, le voy a dar una buena noticia. No son solamente 82 millones, hay muchos millones más y le voy a explicar por qué. Justamente cuando yo asumo la representación de la Fundación Conservatorio de Castella, después de varios años, porque también es una de sus preguntas, de que cómo llegué, si fue por herencia. No, no fue por herencia, y ya le voy a explicar cuando tenga tiempo. Los 80 y resto de millones de colones que pagó el ICE en virtud de una expropiación que le hace a la fundación, porque parece que el ICE sí reconoce que esos terrenos le pertenecen a la fundación y siguió un procedimiento. Los terrenos de Barrial comprados con bonos agrarios del Estado, el ICE le paga a la fundación 82 millones, que quede claro. Ok. Seguimos aclarando cosas con muchísimo gusto. Entonces usted me preguntó que qué los hice. Están depositados en la cuenta de la fundación, completos. Y no solamente eso, porque cuando nosotros, una vez con personería, retiramos ese dinero de un juzgado, de la cuenta de un juzgado, había generado ustedes, vean qué interesante, durante, 14 años. Durante 14 años que esos dineros estuvieron depositados en una cuenta de un juzgado, habían generado bastantes intereses. Y todos, hasta el último colón de esos intereses, están depositados en la cuenta de la fundación. ¿De acuerdo? Con relación a, ¿qué era lo otro? Que si era heredado el cargo. En la Fundación Conservatorio de Castella, y eso para que lo sepan los señores Herrera, no se heredan las coronas. ¿Estamos? En mi caso concreto, durante 3 años, señora diputada, y mediante una acción de jurisdicción voluntaria ante un juez civil de San José, se pidió el nombramiento de una junta directiva. Después de 3 años de demostrarle a través de un juez la necesidad de darle el nombramiento a una serie de personas para que fueran miembros de la fundación, en virtud de que otros se habían muerto.
iban muriéndose. Entonces se hizo tal vez, eso. perdón, don Gustavo, que lo interrumpa. Claro. En este momento, entonces, bueno, ahí ante un juez, usted pide eso, no porque está inactiva, dice usted, sino porque estaba acéfala. Entonces, vuelvo al año 2010, cuando preside su papá y exige al Estado esos $3 millones por la propiedad de la Sabana y los 18 millones por la propiedad en Barrial de Heredia, esto crea un proceso legal dentro del MEP que hace que el MEP no pueda seguir haciendo ningún tipo de inversión dentro del Conservatorio de Castella, que por supuesto todos sabemos que un centro educativo tiene un desgaste natural con la cantidad de estudiantes año a año. Entonces usted me dice que bueno, que tiene 82 millones, aún un poco más. Mucho ahí. más, mucho. Entonces, ante esta realidad, dígame, ¿cómo es que la fundación no realiza inversiones en el centro educativo? Si la preocupación máxima y la creación de la fundación siempre fue el hecho de tener estudiantes con un desarrollo integral. ¿Cuál ha sido la responsabilidad de la fundación, aparte de ahora hacer la sumatoria y querer venderla? Usted siempre llega a una extraña conclusión cuando hace, ¿verdad? Porque entonces usted lo que no me tiene está por qué preguntando, estar haciendo apreciaciones digo, sobre es mis usted la que está haciendo comentarios. apreciaciones. Bueno, entonces, nada más Entonces, dígame, ¿a qué me ¿cuál ha refiero? sido ¿A la sus inversión? apreciaciones o a sus afirmaciones concretas? A la inversión. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Y le voy a explicar por qué. En el año 2001, y en virtud de ese decreto ilegal, absolutamente inconstitucional, se nos mandó a sacar con la policía de las instalaciones del Conservatorio de Castella. Es decir, el único caso en este país que estoy seguro que mediante un decreto se despoja a una entidad de derecho privado de su administración y se le manda a sacar con la policía. Entonces, durante 23 años, señora diputada, esta fundación ha intentado por todos los medios de eliminar ese decreto absurdo e inconstitucional, y no vamos a desistir de hacerlo, déjeme decirlo. Pero entonces ustedes dicen que por ese decreto es que ustedes no han invertido un No hemos podido entrar, y además tuvimos acceso a ese dinero hasta el año 2017, señora diputada. Ok, Estamos en el año 2017 fue cuando, en mi condición de presidente de la fundación y en representación de la fundación, se le pidió al tribunal que le girara esos dineros, y en efecto se le giraron a la fundación, están depositados, y luego, mediante otro trámite que hicimos, se le pidió al juzgado que hiciera una liquidación de todos los intereses que había devengado ese dinero durante todos esos años. Entonces, la fundación tiene acceso a ese dinero a partir del año 2017. Ok, igual, no hemos visto ningún tipo de inversión. Dígame, don Gustavo. Mentira, perdón. Del año 2023. En el año 2023, y le ruego me disculpe, que fue en el año donde yo asumí la condición de presidente. Ok, fue exactamente el mismo año donde empezó usted a tener ahí las conversaciones con el Ministerio de Educación para tener una codirección del centro educativo y luego nuevamente dándole una fecha, un deadline ahí a la ministra de Educación para que ustedes salgan, para que el ministerio salga de ahí. No es correcto lo último. Dígame una cosa. No es correcto lo último. Para que el ministerio salga de ahí, no es así. Vendrá la ministra, y lo sé porque ella misma me expresó, porque ella misma me expresó que ustedes habían hecho la solicitud de que tenían que abandonar las instalaciones. Muy bien. Insisto que quede nuevamente en actas. A mí lo que no me cabe es como un terreno que es comprado por fondos de bonos agrarios, la fundación ahora diga, sí, es nuestro, y en ningún momento, o sea, hacen ese reconocimiento desde la creación misma de la institución. Siempre nació como una institución pública. Y por eso se llama Liceo Conservatorio de Castella. ¿Por qué? Porque en ese momento la figura del liceo, eso solamente lo hacen los colegios públicos. Entonces, ahora, por supuesto que para ustedes es todo un negocio más que rentable decir, vamos primero por lo que ustedes están entrando, que es el teatro, y que
yo no sé, pero yo quisiera, más bien dígame usted, el tamaño del terreno donado por don Carlos Millet de Castellá, ¿cuánto era y cuánto mide actualmente? Porque ahí usted va a ver la diferencia la parte del terreno que nuevamente fue comprada con fondos públicos. El del auditorio, claro que fue comprado por fondos públicos. También me va a decir que no, que eso va por la fundación. Claro que el problema aquí, y aquí hubo una alerta en su momento de fraude cuando se hizo la inscripción de los terrenos. Y eso está. También me está acusando de fraude. No, yo no lo estoy acusando. Ya, no, es que hubo una alerta de fraude. Existe una alerta de fraude. Existió una alerta de fraude. Okay. De parte del registro. Y eso yo se lo estoy solicitando al director del registro, porque la alerta existe y no es una apreciación. El 12 de junio del 2023, en el programa de radio La Lupa, usted indica que en la reunión con la ministra de Educación estaba presente un abogado del MEP de apellido Matthew, cuyo papá, según sus palabras, fue abogado de la fundación. En ese mismo programa usted indica que interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud contra el teatro. El día 20 de julio del 2023, funcionarios de salud realizaron la visita de inspección al teatro. Ahí se presentó el perito de la fundación. Entonces, usted ahora dice que es que el MEP no tuvo ningún tipo de preocupación y que usted al contrario ahora tiene mucho dinero para que esto se haga hasta un teatro nuevo. Pero vamos a ver, usted mismo se desdice cuando es usted el que pone las denuncias contra, y es usted, señor, y ahí está el programa grabado donde usted mismo dice que usted es el que llama al Ministerio de Salud para que cierren al teatro, porque eso es lo que a usted y a la fundación le convenía. Claro que sí. Entonces, ante esto, o sea, a mí me asombra también de que usted condiciona al Ministerio de Educación la inversión que usted pretende hacer con ese dinero para hacerlo en el barrial. Entonces, nuevamente, don Gustavo, o sea, aquí usted maneja dos discursos. El que hace hacia afuera, con la gente diciendo que usted tiene una preocupación por el Conservatorio de Castella, cosa que ninguno de nosotros lo cree, y aquí sí. Aquí yo puedo decir que es una apreciación por las acciones que usted lleva a cabo. Yo quisiera ver cuáles son esas condiciones, y recuerde, ¿verdad?, que esto usted ya se lo había pedido al ministerio. ¿Cuáles son las condiciones que usted le dio a la ministra de Educación para poder hacer la inversión en este nuevo auditorio que usted pretende hacer en el barrial? Bueno, vamos a ver si logramos entender todo lo que usted dice en su discurso. Primero que nada, cuando nosotros en el 2023, en febrero de 2023, se consolida nuestra representación como nueva junta directiva, lo primero que hicimos efectivamente fue pedir una inspección en los terrenos que le pertenecían y le pertenecen a la fundación. Una inspección en virtud de que todo lo que ocurre ahí, y de acuerdo a la ley, la fundación se convierte en solidariamente responsable civilmente. Bueno, recordemos que el Liceo Castella nace en el año de 1943, cuando muere don Carlos Millet de Castella, por eso lleva su nombre. El Conservatorio Castella es producto de una donación de don Carlos Millet de Castella. Él dona los terrenos donde está ubicado actualmente el colegio, en el barrio de Heredia, y él dona 100,000 colones, que es un monto de dinero con el que se construyó la infraestructura de la institución, algo así como decir hoy, no sé, 1,000 millones de colones, algo así por el estilo, ¿verdad?, en colones constantes. Este colegio fue inaugurado en el año 53 por el presidente José Figueres Ferrer, y realmente ha tenido una función social importantísima. De aquí han salido los mejores artistas nacionales del país, cantantes, músicos, actores. El propio don Gustavo Rojas es un ejemplo de eso, ¿verdad?, como actor. Y sin duda alguna, pues el aporte social que ha dado esta institución a la sociedad costarricense es valiosísimo. Vamos a ir a una pausa, porque luego del corte vamos a escuchar más de lo que fue la comparecencia de don Gustavo Rojas, presidente de la fundación,
así como también las inquietudes, las dudas que él respondió y que expresaron algunos legisladores sobre la venta de este teatro. Hola, les invitamos este 14 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Parque Nicolás Ulloa, Parque aquí Central de Heredia, a que nos acompañen a la tercera edición del proyecto Heredia nos une. Tenemos 8 embajadas que nos van a estar acompañando y vamos a tener toda una oferta gastronómica de cada uno de esos países y también 75 emprendimientos. Entonces les invitamos, véngase con toda la familia, con amigos, con vecinos, este 14 de abril. En la Comisión Legislativa de la provincia de Heredia, a la que compareció el presidente de la Fundación del Castela para explicar lo que fue la venta del teatro de esta institución ubicado en la Sabana, en San José Centro. Para el diputado Jonathan Acuña, legislador herediano, pues la duda que le queda es por qué lo venden si en la donación, en el artículo 5 que él menciona, supuestamente pues ahí lo que se atribuye es que ese terreno y el dinero deben dedicarse a la educación del país, a la creación de una institución, de un colegio. Por lo tanto, no es para el comercio, no es para la venta. Y esa es una de las dudas que le expresó el diputado al presidente de la Fundación, quien al respecto respondió lo siguiente. En primer lugar, me imagino que usted conoce los estatutos de la Fundación a fondo. En el micrófono, por favor. ¿Cómo no? Claro que sí. Ok. El terreno en la Sabana, ¿verdad? El que está al lado de la Sabana fue un legado de don Carlos Milet de Castelao, ¿verdad? Efectivamente. Ok. Fue legado mediante su testamento. Efectivamente. Ok. Ha dicho usted que conoce a fondo los estatutos de la Fundación, ¿cierto? Perdón, don Gustavo, cuando esté hablando el diputado, favor contestar usted solo iniciando el micrófono. Entonces, enciende es el que como micrófono. me hizo varias preguntas seguidas. Ok, pero nada más tener ese cuidado para que no quede ahí. Sí. Bueno, dice usted que los conoce a fondo. Una consulta, ¿esos estatutos han cambiado desde que se constituyó la Fundación? En lo que corresponde en preciso el artículo 5, ¿ha cambiado eso? Obviamente conozco los estatutos, pero no de memoria. Entonces le estoy pidiendo a mi compañero que me refresque. ¿Qué Si dice? pueden no correrme el tiempo, por favor, en este espacio, se lo agradezco. Sí, lo estamos Muchas gracias, deteniendo un momento. Vamos a dar un minuto para que ubiquen los estatutos. La fundación se mantendrá con el legado que a su favor hizo don Carlos Milet de Castella en su testamento, en dinero y el inmueble, además con las subvenciones o donativos que a bien tengan hacerles el gobierno de la República o instituciones particulares. Podrá adquirir bienes muebles e inmuebles de que habla el artículo 28 del Código Listo. Civil. Muchas gracias, don Gustavo. Usted ve que ahí dice que la asociación, en este caso la Fundación, se mantendrá con el legado que hizo a su favor don Carlos Milet en su testamento, en dinero y en inmuebles. Dice, se mantendrá con ese legado. Efectivamente, señor diputado. Y entiendo que esta es una de las partes más complejas y más difíciles en este tema. A mí me parece la parte más evidente en ese tema, don Gustavo, con toda honestidad. Sí. La más evidente, la más clara y evidente. Ok. Usted tiene una obligación desde la propia constitución de la Fundación, que le indica expresamente que se mantendrá con el legado que hizo a su favor don Carlos Milet, incluyendo los inmuebles. Y su obligación es cumplir con esos estatutos. No necesariamente. No es obligación cumplir con los estatutos. Hombre, claro, por supuesto, Okay. pero también obligación primaria es lograr que precisamente ese legado se mantenga en el tiempo y no caiga en la situación en la que actualmente se encontraba. Esa es una interpretación nada más. Y es una interpretación que no se adecua a lo que dicen los estatutos. Usted tiene una obligación que se desprende de los propios estatutos, con absoluta claridad. Pero entonces viene a decirnos usted ahora que hay una nueva interpretación de cómo tendría que comprenderse lo que dice expresamente los estatutos en su artículo 5. Ahí a mí no me parece que haya ninguna discusión, porque lo que está claro es absolutamente evidente. Pero por otra parte,
Si esos estatutos no cambiaron, ¿cómo hicieron para vender el terreno? Porque ese terreno, usted ha reconocido acá, fue legado por don Carlos Milet. Y usted ha reconocido acá lo que dice el artículo 5 del estatuto. Y ha reconocido que los conoce a profundidad, a profundidad. ¿Cómo hacen para vender un terreno que es parte de ese legado, de los inmuebles, de ese legado que dice el artículo 5 de la propia fundación, que tienen que mantenerlos? La representación que de alguna manera genera el dinero que está depositado frente a ese inmueble, que dejó de cumplir funciones para las cuales se destinó, y eso voy a insistir muchísimo. Si nosotros o cualquier organización tiene que mantener un inmueble a costa de ver cómo se deteriora, cómo se destruye, cómo habría que invertir millones de colones, más bien es precisamente en ese sentido que nosotros no estaríamos defendiendo el legado de don Carlos Milet de Castella. Déjeme decirle, don Gustavo, que esa es solo una justificación ad hoc, posterior. Los estatutos dicen lo que dicen. Si usted tuviese algún interés en proteger realmente lo que dicen los estatutos de la fundación, habría procedido tal y como corresponde, con un procedimiento que ese sí que es más complejo, a realizar la debida modificación de los estatutos, pero no hizo eso, sino que fue a realizar la venta a pesar de lo que dice el estatuto. Pero yo quiero concluir acá, porque sé que me queda ya poco tiempo, con algo que a mí me parece fundamental en esta discusión. Esta discusión es de orden jurídico, pero también es de orden educativo, y es del orden propio, de los propios objetivos de la fundación. ¿No se da cuenta usted, don Gustavo, que la propia gente del Castella está en contra de lo que usted está haciendo? Porque va en contra de los objetivos mismos del liceo. ¿No se da cuenta que más allá de la discusión jurídica, hay una discusión del diálogo que tendría que sostener una fundación que en principio administra unos bienes, dice usted, que son propios de ese centro educativo? No tendría que tener algún diálogo que haga que no estén estas personas acá oponiéndose a sus decisiones. ¿Se da cuenta usted, don Gustavo, con toda esta discusión que se ha generado, que hay un interés de la propia gente del centro educativo de que eso permanezca en manos del centro educativo? Es decir, por una parte, desde el punto de vista jurídico, me parece clarísimo que ustedes han actuado en contra de lo que dicen los propios estatutos de la fundación. Aquí hemos tenido ya una discusión que creo que muestra bastante claro ese camino lógico. Pero por otra parte, es que a mí lo que me parecería lógico, es más allá de lo jurídico, es que si usted está al frente de una fundación que administra estos bienes, que son bienes dedicados a esa gente, que son bienes dedicados a ese proceso educativo, los administre en diálogo con esa gente. Es que es como lo mínimo, porque yo no me imaginaría una junta de educación disponiendo a hacer lo que les venga en gana, sin discutirlo incluso con los propios padres y madres y con los estudiantes. Es que no están hechos de cartón, existen, están ahí y tienen una denuncia, una demanda, tienen unas necesidades que expresan, ¿sí? Entonces, aquí no solo hay una discusión jurídica que a mí me parece clarísima con el intercambio que hemos tenido, que dice que usted nos dio espacio para hacer consultas y que ha multiplicado ese espacio para hacer consultas, porque me parece que el intercambio que hemos tenido es absolutamente claro, que el estatuto dice una cosa y su accionar, el accionar de la fundación, ha sido incongruente con el propio estatuto de la fundación. Pero más allá de eso, don Gustavo, de verdad que yo no comprendo cómo se toman decisiones desde la fundación que están en contra del diálogo mismo que tendrían que sostener con las personas estudiantes del Castella. Por supuesto, usted tiene razón en el sentido de que aquí habría que haber hecho, no sé, una encuesta entre los estudiantes y posiblemente entre los padres de familia, y una encuesta entre los profesores, y una encuesta a medio Costa Rica, a ver si se podía tomar una decisión en ese sentido. Yo lo que le puedo decir, señor diputado, y asumo esa responsabilidad, es que la realidad supera cualquier discurso aquí. La realidad es que hay un teatro que no tiene las condiciones necesarias para funcionar y servirle a estos jóvenes que están ahí sentados esperando que aquí haya soluciones. Y esta fundación está dándole soluciones. Estamos hablando de $3,5 millones que están listos para ser invertidos en un teatro funcional, en un aula magna allá en el barrial de Heredia. Estamos listos. Tengo otra duda, porque usted viene del sector cultura. ¿Cómo? Yo tengo otra duda, porque sé que usted viene del sector cultura. Perdón. ¿A usted no le parece que importa en alguna medida? A mí me parece que importa mucho la identidad. Y que ese teatro es una representación de identidad fundamental de ese centro educativo. ¿No le parece que es una cosa que habría que considerar en todo este intercambio? Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor. Entonces, ¿cómo la ahí respuesta es, me formé yo como actor, pero déjeme decirle algo. Tenemos exactamente 24 años. Y no me vengan a decir que es que porque la fundación es la dueña y el Estado no ha podido invertir ahí en eso. Eso no es verdad. Porque nosotros
y tengo pruebas, durante 23 años hemos buscado que el indolente Estado costarricense haga algo por esa institución que vienen a defender estos jóvenes. En 23 años, es decir, a partir del momento en que el Estado asumió las riendas del Conservatorio Castella, que había estado durante 50 años en manos de una fundación, una asociación, ¿sabe qué es lo que ha ocurrido en 23 años? Que estos muchachos no han visto respuesta de parte del Estado. Ellos en este momento están esperando que un Estado indolente e inoperante saque cuántos millones se necesitan para reconstruir ese teatro, cuántos millones se necesitan para reconstruir las aulas en el Barrial, mi querido señor diputado. Don Gustavo, y perdón nada ¿y más. usted cree que entonces es una solución deshacerse del teatro? Porque dice usted que ¿Es una solución? Con eso van a conseguir Sí, plata. señor. Y se lo digo con todo respeto, y que importe poco la identidad que implica ese lugar. Para mí es una solución porque nunca le ha importado en 23 años a este país la situación del Conservatorio de Castella. A ese Y lo que es ritmo, más Gustavo, grave, nos van a decir un día que se puede hacer un edificio de apartamentos porque le sacamos plata y quitamos el Museo Nacional. A ese ritmo importa muy poco la identidad que representa en los mismos espacios, porque ese espacio representa identidad y porque, bueno, que nos sale mejor vendemos completo el lote, nos quedamos sin Museo Nacional y construimos en otro lugar un espacio más bonito, mejor, pero sin identidad. yo lo Es que entiendo, eso señor importa, don diputado, el Gustavo. discurso es perfecto. Vean, No, Gustavo, yo creo que los discursos, y usted ha dicho que los discursos son discursos y no hechos. Los hechos es que hoy ya tiene usted atrás suyo prácticamente una representación importante del colegio. Y uno de sus rótulos dice, don Gustavo Rojas, ¿cómo no le da vergüenza destruir el lugar donde le enseñaron a hacer lo que hoy le da de comer? Esos son hechos, no discursos. Yo creo, y bueno, aquí del meollo del asunto, habría que preguntarnos es de dónde vienen los fondos, ¿verdad? Para la construcción del teatro, para la compra del terreno. Y ahí es donde yo quiero preguntarle en primera instancia a don Gustavo, ¿con qué fondos se construyó el teatro? ¿Usted nos podría decir? Bueno, en primera instancia, a mí, por supuesto, no me da vergüenza. Le pregunté a don Gustavo. Es que usted hizo una afirmación, con relación a un aquí las rótulo. preguntas soy yo. Y a mí, como diputado de la República, no me va a levantar la voz como Yo no estoy levantando la voz, lo que pasa es que pediría hablo que claro. por favor, señor diputado, señor Gustavo, que me conteste la pregunta que le acabo de hacer. Usted acaba de hacer una afirmación. Le acabo de preguntar, por favor, que me conteste. No huya a esta pregunta, por favor. ¿Con qué fondos se construyó el teatro? Ok, entonces, obvio, el que usted me dijo que debo sentir vergüenza. ¿Con qué Okay. fondo? No siento vergüenza de lo que estoy haciendo para responder. Y con relación a los fondos, usted me pregunta, ¿de dónde vienen? Los fondos con los que se compró el teatro que ustedes... Ya se lo dije a su compañero, vienen de un legado. No, señor, vea. Vamos a ver, los fondos con los que se construyó el teatro, Gustavo. Repito, Gustavo, ¿con qué fondos se construyó el teatro? Le pregunté a don Gustavo. Primero que nada, debo decirle, señor diputado, que los fondos, tengo entendido, porque no me consta, posiblemente yo no había Muchas nacido. gracias, eso ilumina mucho de por qué usted está adjudicándose con la fundación el derecho a vender, pero para que le consten, mediante la ley número 3080 del 14 de diciembre de 1962, en su apartado de programa de obras a realizar en el año 1963, visible en su cuarta línea, dice, tal cual, se aprueba un presupuesto para la construcción del Teatro Conservatorio Castella, destinándose para ese entonces 14.400 colones en materiales y 21.600 colones en mano de obra. Aquí está, en las actas. Fondos de un presupuesto nacional. ¿Usted entiende qué quiere decir eso? ¿Son fondos públicos, don Gustavo? ¿Puedo contestar? Sí. Gracias. Hay una disposición de la Procuraduría General de la República. Gustavo, son fondos públicos. Hay una disposición de la Procuraduría General de la República que dice que cuando se destinan fondos públicos en condición de subvención, no convierte en propiedad privada el bien que recibe la subvención. No le estoy preguntando eso, le estoy preguntando si los fondos de construcción Le del repito, teatro son públicos. me parece muy bien que sean públicos, Okay. pero dice la ¿Le Procuraduría parece muy bien General para después hacer negocio con ellos? su discurso. No, mi discurso Sí, es es el sus suyo. hechos. Es el suyo. Le pregunto lo siguiente, don Gustavo. ¿Con qué dinero se ampliaron los terrenos de la Sabana?
¿Usted sabe de dónde venían los fondos con los cuales se ampliaron los terrenos de la sabana? ¿Podemos contestar o contesto yo? Sigo yo. Contesta usted, don Gustavo. Siente que soy mucho más efusivo respondiendo. No lo Es sé. que usted es el presidente de la asociación, No de la lo sé. fundación que firmó vender el teatro. Sí, cómo no. Entonces conteste, haga responsable. No por lo sus sé, actos. posiblemente usted me lo cuente. No sabe. No. Sí, no sabe porque poco les ha importado. Sí, poco les ha bastante. interesado. Sí, bastante. Sí. Qué increíble. Bueno, 1 millón de colones de la Junta Administrativa del Conservatorio Castella para la compra y expropiación de terrenos, específicamente en la sabana, se encuentran en la ley número 4078 del 30 de enero de 1968. Emisión de bonos agrarios para la institución de tierras y colonización. Según el acta de la audiencia de don Arnoldo Herrera, nombre del teatro, ¿no?, que ustedes vendieron fácilmente. Dentro del expediente legislativo que generó la ley 3080, el millón de colones aprobado en la solicitud para compra o expropiar terrenos era del señor Giustiniani. Muchas gracias por la apreciación. Mismo del que la sucesión hoy es colindante del teatro. Es decir, fondos públicos fueron utilizados para esto que hoy se adjudicó usted, que ha dicho que poco le interesa, parece, poco le importa, para vender un teatro que ciertamente fue utilizado con fondos públicos. Bueno, y también, tal y como ustedes acaban de entender, otros cuestionamientos que se hacen es que, de acuerdo al Ministerio de Educación Pública, así como también de acuerdo a los legisladores, en este caso, don Ariel Robles del Frente Amplio, ellos dicen que la Fundación ha querido hacer una alianza público-privada con el MEP y que aquí no hay ninguna participación privada. Todo lo hace el MEP. El MEP paga la planilla, paga los residuos de agua, de luz, o sea, lo que se llama gastos fijos, ¿verdad? Y en realidad es eso, más la donación de don Carlos Miles de Castela para donar el terreno y construir la infraestructura. Así que no entienden por qué es que la Fundación está tan interesada en que haya una alianza público-privada para de esto, según los legisladores, por lo menos así lo entienden ellos, pues lo interpretan, nos dejó la sensación de que pues dejan en entrever que para eso pues hacer un negocio que no entienden por qué o para qué. Hola, les invitamos este 14 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Parque Nicolás Ulloa, Parque aquí Central de Heredia, a que nos acompañen a la tercera edición del proyecto Heredia nos une. Tenemos 8 embajadas que nos van a estar acompañando y vamos a tener toda una oferta gastronómica de cada uno de esos países y también 75 emprendimientos. Entonces les invitamos, véngase con toda la familia, con amigos, con vecinos, este 14 de abril. Por su parte, los legisladores le piden a la ministra de Educación Pública, Ana Catarina Müller, quien compareció también en esta comisión de la provincia de Heredia, diputados de la provincia de Heredia, para tocar el tema del Castela. Ellos le piden acciones legales. Ellos le piden que el Departamento Legal del Ministerio de Educación Pública debe intentar buscar la forma de cómo un juez pueda anular la venta de este teatro, así como también pues que les indiquen cuál es la acción a seguir con respecto a lo que es el Castela. Si seguir en esa propiedad, si comprar otra propiedad, si construir un colegio aparte, o eventualmente expropiar a la fundación para que el Ministerio de Educación Pública pueda invertir en esta infraestructura y en ese terreno, ya que según dice la señora ministra, a ningún sujeto de derecho privado se le puede obligar a donar, tal y como lo establece un voto de la sala constitucional. A ver, yo primeramente quiero decir que coincido en la apreciación de que pues los alcances, el objetivo, el servicio que brinda la institución es absolutamente público. Como hemos podido constatar hoy en esta discusión, está claro que los fondos para la construcción del teatro también son públicos. Yo creo que en eso coincidimos dentro de nuestras apreciaciones también con la valoración que hace el ministerio. Mi pregunta inicial, señora ministra, tiene que ver con las acciones legales, porque yo pareciera que ahorita lo que interpreto es, no vamos a interponer acciones legales
para defender este terreno que podría tener una finalidad pública en el que hay estudiantes recibiendo clases. Y quiero hacer la aclaración de por qué interponer acciones legales para ver y que sean los estatus que le corresponde definir los alcances quienes resuelvan. Porque vean, es más difícil sacar una persona, digamos, de una propiedad privada que me está alquilando en mi terreno que lo que hicieron con los estudiantes del Conservatorio Castelo. Y yo entiendo los alcances de por qué no pueden intervenir en infraestructura y demás y todos los conflictos que han existido, pero no puedo entender que simplemente ante esta accionar la respuesta sea, bueno, ya lo vendieron, quitemos al de la fundación, el representante del Ejecutivo, y veamos a ver qué hacemos para ver dónde nos metemos. No, yo creo que ahí hay un bien público por el cual habría que poner los servicios y poner también la asesoría jurídica del Ministerio a hacer un trabajo importante y poder defender un terreno que le corresponde. Ustedes, el Ministerio de Educación Pública estaba en posesión de ese terreno, ¿verdad? Entonces yo quería consultarle qué acciones legales se han interpuesto a partir de que se dieron cuenta de la venta. A ver, nosotros no estábamos en disposición del terreno. El terreno siempre ha estado a nombre de la fundación. Pero también quisiera aclararle, don Ariel, que nosotros no estamos buscando a dónde meternos. Nosotros estamos buscando un mejor lugar para ese terreno, porque ese terreno tiene algunos problemas. Tiene potencial a luz. Doña Lourdes también puede comentar sobre la situación de ese terreno. Y hay que invertir mucho en ese terreno. Entonces, no es que estemos buscando dónde meternos. Ahora, nosotros señora podríamos ministra, llegar... Quería precisar el concepto de posesión. Eso no quiere decir que usted es dueño de la propiedad, del bien, sino es que usted está viviendo, utilizando el bien. Y lo están utilizando con un fin público. Así estudiantes es, menores de edad. Entonces, mi pregunta es, ¿tan fácil entonces se tira a la calle, verdad? Estudiantes que están recibiendo un fin público y el ministerio simplemente dice, voy a buscar dónde invertir para comprar porque el terreno de por sí no me sirve. Es que esa es mi lectura. Lo otro, ¿se interpuso alguna acción, digamos, ante el registro, alguna acción, alguna alerta notarial de inscripción ante el registro? Esa es otra consulta que tenía. A ver, don Ariel, yo no sé quién le informó a usted que sacaron los estudiantes a la calle. Los estudiantes van a seguir usando el teatro, porque a nosotros no se nos ha notificado en ningún momento que no podemos utilizar el teatro. No se ha notificado eso. Me parece muy bien, señora ministra. O sea, no quiero decir que los hayan echado a la calle. Yo creo que ni siquiera todas esas personas estudiantes están en disposición incluso de salir tan fácilmente de ese bien. Y yo esperaría que esa sea la línea y esperaría que se sostengan. Mi pregunta es, ¿qué acciones jurídicas se han tomado? Esa es la pregunta puntual. Okay. Jurídicas, no en el plano de administrativo, no en el plano de ver qué resolvemos a futuro, cómo resolvemos el tema curricular, jurídicas, ¿qué acciones legales se tomaron? Nosotros podríamos incluso hasta hacer trámites de expropiación, etcétera, etcétera. Hay que tomar una decisión de qué vale la pena hacer. En este momento hemos estado esforzándonos para que ellos nos pasaran los terrenos, ahora ya vemos que no los van a pasar. ¿Hay posibilidades de hacer trámites para una expropiación? No sé, podría ser que sí. No, yo tengo el asesor legal aquí, Irving, y él ha estado revisando eso, la posibilidad de una expropiación. Ahora, eso requiere invertir en recursos, invertir en tiempo. Mientras tanto, estamos buscando plan B para tener una mejor opción. Porque este es un tema que esto va a pasar años. O sea, esto va a pasar años. Y no sabemos si vale la pena sacrificar a los estudiantes tanto tiempo, que no sé cuánto puede durar una expropiación, pero no es algo que va a suceder en 2 meses. Entonces lo hemos estado valorando para ver cuánto más estrés se le va a generar a los estudiantes y a los docentes, pensando que en cualquier momento puede salir con que se vendió hasta el centro educativo. Lo otro que quería preguntarle, y esto es mi duda, señora ministra, usted dijo que un representante del Poder Ejecutivo integraba la fundación. Se quemó. Señora ministra, perdón. Sí, entonces queríamos saber el nombre de la persona que representaba al Ejecutivo dentro de la fundación. Si nos puede decir el nombre, yo entiendo que ustedes le pidieron. Estaba sentada con la fundación. Y esa era la representante. ¿Me podría comentar el nombre completo, señora
ministra, es simplemente para que conste en actas, porque me parece increíble que la representación del Ejecutivo no haya dicho nada sobre esto que estaba sucediendo, y lo segundo, que más bien hoy vino con la Fundación a defender la tesis de la Fundación. Es increíble. Ella se mantenía ahí desde el gobierno pasado, digamos, fue heredada del gobierno anterior o fue nombrada en este Ejecutivo. Fue nombrada por nosotros en la Fundación, a propuesta de la Fundación, a inicios de la gestión, ¿verdad? Y justamente, déjenme buscar aquí el documento que está haciendo el Ministerio de Justicia y Paz, que es al que le corresponde procesar la destitución, ¿verdad? Pone todas las explicaciones de por qué, porque en realidad ella representaba, Gabriela Enchos. Señora ministra, no está quedando registrado porque está Gabriela Enchos, ella era la representante del Estado, por lo tanto, lo mínimo que debió haber hecho es haber llamado al Estado y haber dicho, mire, ministra, están vendiendo el terreno, y no ser parte de ese proceso, de esa decisión, ¿verdad? Y no informar absolutamente nada. Entonces, aquí el ministro de Justicia y Paz ha hecho el trámite. Yo tengo aquí el documento. Ella presentó una recusación, y ante la recusación está en ese proceso de resolverse. Pero es que la Procuraduría ya dijo, una persona que está en una junta directiva nombrada por el Estado representa al Estado, no es funcionario, pero representa al Estado y se debe como mínimo la información. Por lo tanto, nosotros consideramos que ya debe ser destituida de la junta. ¿Desde cuándo el MEP ha invertido en infraestructura en ese colegio? Voy a pedirle a doña Lourdes que explique eso, pero no ha habido inversión en infraestructura. Bueno, sí. Nosotros no podemos invertir en infraestructura porque el terreno está a nombre de la Fundación. Se ha coordinado. Perdón, la entiendo, pero ¿ha invertido en el pasado? No, señor. No, nunca. No. En infraestructura educativa no. Nunca. Solo nada más en a poner los profesores, profesores y operativos y demás. Lo que sí se hizo es que se recibió una donación de unas aulas académicas. Sin embargo, yo nada más quiero aclarar que eso no quiere decir que hay que desvalorizar el trabajo comunitario que se ha hecho desde la dirección actual, los padres de familia y la Junta, que hacen un trabajo diario para mejorar eso, y si nosotros tuviéramos la vía legal a través de un convenio, que lo hemos manejado con muchos propietarios privados, si la Fundación tuviera una buena disposición de colaborar, se pueden generar convenios de uso por N cantidad de años, que ya con esto nosotros podríamos invertir para un mantenimiento. Yo no soy abogado, pero tuve la experiencia como administrador de uno de los cantones. Sí. Ese centro actualmente de interés público, ¿verdad? Y ustedes están invirtiendo, porque entonces no hacen un avalúo y expropian. Sí, es por lo que decía la señora ministra, es una de las cosas que estamos valorando. Tenemos una sentencia que realmente... Porque, perdón, don Lourdes, vamos pero a ver. Además de eso, perdón, ustedes... independientemente de la sentencia, nosotros consideramos que es urgente darle una solución a este tema, y la expropiación nos puede llevar muchos años. De acuerdo a la nueva ley, no. Además, para hacer un puente en Belén, nosotros tuvimos que expropiar, y la expropiación duró 2 meses. Entonces, vamos a ver, es que ahí están ustedes trabajando con profesores. No, a no ser de que me digan que es que el terreno no es apto para construir porque tiene algún problema, no sé, de suelo. Pero si ya están recibiendo clases y cuando hicieron la estructura y tuvieron que hacer todo ese análisis, ¿por qué no expropian? ¿Para qué? Comprar una propiedad, ¿verdad? Para construir cuando ya eso está construido. A ver, yo mencioné que es una de las posibilidades que estamos revisando. Pero tenemos que valorar una serie de consecuencias también de eso. Vamos a revisar, vamos a tomar nota de lo que ustedes están diciendo ahorita, y si usted dice que en 2 meses hay esa posibilidad, pues entonces tomaremos eso en cuenta. Claro que sí. Nada más pues depositan el dinero en el banco y dan camino a esta cosa. Señora ministra, vieras que a mí me tiene muy preocupada
el registro que hizo la fundación de carácter privado, tanto del nombre y del logo, porque aquí vuelvo con el tema de la identidad del Conservatorio Castella. ¿Cómo el registro de la propiedad se lo aceptó de esa forma? Y de verdad que por algo, se lo estoy diciendo, fueron 3 días lo que duraron. O sea, es que esto no es normal. Pero aparte, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué acciones van a tomar ustedes desde el ministerio? A ver, ya la Junta tenía registrado el logo y el nombre a nombre de la Junta. Lo que no nos queda claro es entonces cómo es que el registro registra un nuevo registro. Lo que sí es, y yo no sé si usted quiere ayudar a explicar, que uno se registró como servicio educativo, el de la Junta, y el otro como servicio comercial, ¿verdad? Entonces ahí hay una gran diferencia. Pero de alguna manera, hoy justamente, estuvimos revisando el fondo de eso, y sí vamos a tener que hacer una investigación clara para ver en qué afecta el hecho que ellos puedan usar el logo y el nombre de manera comercial, pero para educación pública la Junta tiene la Junta Administrativa tiene el registro correcto. Rápidamente, Irving Matthews, el tema también que está en discusión y que estamos valorando es que una fundación no puede tener fines comerciales. Y así fue registrado el logo con posterioridad, pero el de servicio educativo que tiene la Junta Administrativa está vigente todavía. Bueno, y como ustedes acaban también de percatarse, la posición del Partido Unidad Social Cristiana a través del diputado Horacio Alvarado del Cantón de Belén es comprar para expropiar, ¿verdad? Esa es la posición de la gente de la unidad, comprar para expropiar. No obstante, la duda que algunos nos quedan, al igual que los legisladores de Frente Amplio, bueno, sí, es una solución para los estudiantes y para los profesores y para la institución como tal. El mismo MEP, llenas por toda ya cierra este tema, pero parece no muy justa, ¿verdad?, cuando don Carlos de Castella donó, el día que murió, ¿verdad?, o antes de morir, su patrimonio para crear una infraestructura educativa, una institución educativa. Donó el terreno y donó el dinero para construir. Pagarle a la fundación, pues a algunos nos queda la duda de que, tipo, ¿no será que todo eso es de entregarle ese dinero a la fundación y para qué? ¿Con qué fin? Bueno, este es un tema que queda pendiente. Creo que los tribunales de justicia serán los que tengan que resolver. A final de cuentas, ¿cómo interpretan esta venta? Que según dice don Gustavo Rojas, el presidente del Castella, de la fundación, pues ya esa venta se hizo y ya tiene eficacia jurídica. Habrá que ver si realmente, o mejor dicho, tiene relevancia jurídica. Eficacia habrá que ver si el registro la escribe o no, porque supuestamente eso está parado ahí en el registro. Por lo menos dice eso la ministra, ¿verdad? No se ha escrito porque se considera que es algo público. Será una autoridad jurisdiccional, en este caso un juez, quien decida si efectivamente llega a tener eficacia o no esa venta o si se anula. Y en cuanto al camino a seguir sobre el Castella, pues ya veremos, ¿verdad?, si eventualmente el accionar de la fundación ha sido el correcto o si eventualmente pues no se considera esa forma y eventualmente en un futuro puedan llegar otras personas tal vez con otra manera diferente de pensar. De momento lo que sí es cierto es que los muchachos pues seguirán en el teatro recibiendo lecciones, un teatro muy bonito, ¿verdad?, en el que hemos estado por ahí. En una ocasión a mí me tocó presentar a un grupo de estudiantes de educación especial, ¿verdad?, para un evento a nivel internacional. Y de momento, bueno, pues el Ministerio de Educación Pública le garantiza las lecciones a los estudiantes también en el barrial de Heredia, mientras se aclaran los nublados del día o se dirimen estas diferencias. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Gracias y que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país.
Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.